Piensa en una curva, por ejemplo en una parábola. Esta es una curva cuya función es continua para cualquier valor de x en los números reales. La interpretación geométrica del concepto de integral establece que calcular la integral definida de una función en un intervalo finito es lo mismo que calcular el área de la región comprendida entre la gráfica de la función y el eje x. Esto en el caso más sencillo. Intentemos recrear la manera en que los matemáticos consiguieron calcular el área de regiones parcialmente curvas como esta. Considera un rectángulo con las siguientes características. Su longitud está dada por el valor de la función evaluada en un punto específico dentro del intervalo de integración. Su anchura está dada por la diferencia del extremo superior con el extremo inferior en el intervalo de integración. El área de este rectángulo está dada por el producto de su longitud con su anchura. Podría decirse que el área de tal rectángulo es una aproximación bastante alejada del valor que deseamos calcular. Pero si esta vez usamos 10 rectángulos con las mismas características que el anterior, y además sumamos el área de esos rectángulos, nuestra aproximación parece mejorar. En este sentido es fácil pensar que a mayor número de rectángulos, mejor será nuestra aproximación. Sin embargo, aún hay misterios, sobre todo en cómo determinar la longitud y la anchura de más de un rectángulo a lo largo de nuestro intervalo de integración. Comencemos por calcular la anchura de cada rectángulo. Sabemos que para un rectángulo, su anchura está dada por la diferencia de los límites de integración. Así que para 10 rectángulos, suena lógico dividir esta anchura en 10 partes iguales. Lo mismo para n número de rectángulos. Una vez más, planteándonos el caso más simple. Para generalizar, la teoría nos plantea la posibilidad de que las anchuras de cada rectángulo puedan variar a conveniencia. Por tanto, este modelo es incompleto, aunque eficiente para ilustrar el concepto de partición del intervalo de integración. Considera lo siguiente. Si disponemos n más 1 puntos a lo largo de nuestro intervalo de integración, de esta manera, podemos establecer n subintervalos a lo largo de nuestro intervalo de integración. A esto le llamamos partición del intervalo. Y como definición adicional, considera a delta de p sub i como la diferencia de los extremos de cada subintervalo. En otras palabras, estamos calculando la anchura de cada subintervalo. Suponiendo que cada subintervalo corresponde a un rectángulo de nuestra aproximación, para calcular la longitud de cada rectángulo, evaluamos la función en un punto específico, siempre y cuando este punto esté contenido en uno de los subintervalos. Con estos datos conseguimos expresar la suma de las áreas de n rectángulos de la siguiente forma. A este tipo de suma se le conoce como suma de Riemann, en honor al notable matemático Bernard Riemann. Hasta este punto, nuestra formulación de la integral definida está casi completa. Tenemos una aproximación del área bajo la curva mediante la suma de áreas de n rectángulos. Pero incluso si tomamos el límite cuando n tiene infinito, nos encontramos con un gran hueco, y es que podríamos tener infinitos rectángulos, pero aún así estar lejos del valor que queremos calcular. Si te preguntas, ¿para qué nos sirve una partición con subintervalos desiguales? Dejaré que uno de los libros ampliamente utilizados en los cursos de cálculo nos muestre para qué sirve. Para reparar esta inconsistencia, toma en cuenta la siguiente definición. Sea la norma de la partición un número dado por la anchura del subintervalo más grande en la partición. En otras palabras, la norma de la partición representa la anchura del rectángulo más grande en nuestra aproximación. Entonces, en el momento en que tomamos el límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0, estamos obligando a que el resto de rectángulos sean aún más angostos y se ajusten de mejor manera al valor que deseamos calcular. Desde la perspectiva geométrica, afirmar que tal límite exista y que además sirva como aproximación al área de una región en el plano XY
significa que podemos determinar la diferencia o error de cálculo entre el valor que deseamos calcular y nuestra aproximación, mediante la elección de un umbral que designará el mayor valor que puede tener la norma de la partición que estemos utilizando, sin importar la elección de f de x. Como ya vimos, hablar de la integral definida de una función continua en un subconjunto de los números reales es geométricamente equivalente a calcular el área de una región en el plano. El tipo de regiones cuyas áreas pueden medirse mediante nuestra aproximación reciben el nombre de conjuntos de ordenadas, que a su vez pertenecen a otro conjunto más grande denominado conjuntos medibles. Por favor, suscríbete para más información.